el tema de aquellas personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Su lucha diaria, su lucha eterna por lograr lo que realmente merecen, es decir, poder viajar bien, poder desplazarse bien, tener un trabajo. Este es un informe que preparó nuestra compañera de tareas, Claudia Di Bastiane, y que vamos a tener la palabra de Gabriela Rossi, la directora del Ceraldi, y de Iris Rubio, directora municipal de la discapacidad en la ciudad de Puerto Madryn. Escuchen bien porque son testimonios que vale la pena escuchar. La discapacidad en los seres humanos se presenta en diferentes variables. Ha sido y es, a lo largo del tiempo, la verdadera historia sin fin para quienes conviven con ella y sus allegados. Atención médica, obras sociales, insumos, educación, salida laboral, vivienda y transporte. En los distintos encuentros de cada uno de los consejos de discapacidad, tanto locales como provinciales, estos son los constantes y permanentes temas que, a pesar de la voluntad y lucha de las ONG, no se logran cubrir en su totalidad, teniendo en cuenta la gran necesidad. La ley es clara y se enreda en la interpretación que le da cada uno, ¿no? La ley de discapacidad es clara en los derechos, es clara hasta en los deberes de las personas con discapacidad, pero llegado el momento muchas cosas quedan en la nada. La ley habla de la prestación básica en salud y el programa de salud que tienen las personas con discapacidad es inferior al del PAMI, por ejemplo. Es un programa, no es un servicio, no es una obra social. Está el tema de la escuela, si le dan o no certificado, si va a la escuela. O sea, siempre hay algo sobre el que trabajar y por suerte tenemos los consejos en sus diferentes instancias, municipal, provincial, el federal, donde se pueden hablar estos temas, ¿no? Y llegar a algún tipo de acuerdo. Pero, por ejemplo, con el tema del transporte, te comentaba, hace más de 15 años que el transporte es un tema, porque la gratuidad, si es de piso bajo o no es de piso bajo, si se presenta una empresa o más, si en la licitación se tuvo en cuenta o no el consejo de discapacidad, o sea, si... ¿Viste? Ahora nosotros tenemos el inconveniente de que el certificado de discapacidad único dice con acompañante, pero es en la larga distancia. Entonces la independencia que logran en el trayecto urbano la pierden porque la empresa exige, o sea, siempre hay algo que tener en cuenta y es verdad, son muchas personas y hay que tenerlas en cuenta todas, ¿no? Las organizaciones no nos quejamos, luchamos, que es diferente, porque la queja es quejarnos y esperar. Sin embargo, las organizaciones luchamos, porque es la queja con alguna acción que ayude a solucionar algún tipo de problema. En 27 años las cosas han cambiado y mucho, la apertura social, el acompañamiento de algunas materias en las escuelas secundarias que tienen algún tipo de implicancia social, de conocer las organizaciones, los mismos consejos donde nos podemos sentar y hablar, fue cambiando, pero siempre queda un trabajo de lucha que la verdad que después de 27 años duele que siga, porque seguimos discutiendo de leyes de 1989, antes de que se crea el Cereladi, por ejemplo, como la ley del 4%, la ley de la gratuidad del pasaje, la ley de salud, o sea, está todo contemplado, pero a la práctica son muy pocas cosas las que le llegan a la persona con discapacidad. A lo largo del tiempo y a través de las políticas de inclusión se ha avanzado, pero queda un largo camino por recorrer y trabas que hay que superar. En 27 años, en Puerto Madryn, la única oferta variable que hubo para las personas con discapacidad son las organizaciones y la extensión de la escuela laboral, que ahora es escuela secundaria para personas con discapacidad. Es la única oferta del Estado en 27 años. 4 años más de escuela y las organizaciones. Y falta todo lo que es el empleo con apoyo. Hay algunos dispositivos, pero llegado el momento de definir la contratación en blanco de una persona
en una empresa privada hay muchas trabas. 16.000 personas sufren en Chubut distintos tipos de discapacidad. En su mayoría son personas con discapacidad mental. 12.315 personas tienen certificados únicos de discapacidad. No tenemos que pensar que esto tiene que venir de nación, provincia y municipio. Desde acá del municipio ya estamos trabajando con el señor Gastón Medina por unos proyectos que hay y estamos en condiciones también de poder incluir a 2 personas con discapacidad, que también ya lo hemos hablado con el señor intendente. Hemos hecho un relevamiento de la cantidad de personal que hay acá en el municipio y la cantidad de personas con discapacidad que están trabajando, y la verdad que la ley nacional dice que el cupo es del 4%. Y la Carta Orgánica Municipal dice que es el 5%. Y nos estamos acercando bastante bien. Esto tenemos tiempo hasta el año 2019 para trabajarlo. Así que bueno, de a poco el año que viene pensamos armar un banco de datos donde cada uno traiga un currículum y ver de qué forma también se lo puede ayudar y tratar de hablar como hablamos el año pasado con distintas empresas para que las empresas también puedan incluirlo. 3.600 personas con discapacidad están en edad laboral. El cupo del 4% de inserción laboral es lo que establece la Ley Provincial número 296 en su artículo 8, como así también la legislación a nivel nacional. Lo que sí había escuchado que las empresas que tengan un porcentaje de 100 empleados deberían cumplir con la ley también del cupo del 4%, que sería importantísimo, porque yo el año pasado cuando asistieron empresas importantes, por ejemplo vino Aluar, vino gente de INFA, y nosotros les explicábamos que una persona en silla de ruedas puede ser una persona con una discapacidad motriz, pero puede trabajar perfectamente como administrativo. Una persona no vidente puede atender un teléfono. Hay que ver el perfil de cada persona y dónde se lo puede incluir para trabajar. Lógicamente las empresas siempre tienen miedo, ese miedo del seguro, ese miedo de la RT, pero bueno, hay que tratar de ir hablando para que ellos también vayan tomando conciencia y ver que esa persona que porta una discapacidad no puede vivir con una pensión de 4.500 pesos. Ellos también tienen derecho y sueños, como los tenemos todos, a aspirar un poquito más. Bueno, te quedas pensando, ¿no? Cuánta injusticia, ¿no? Hay muchos lugares donde no, en caso con capacidad diferente no pueden ir, o subir, o bajar, o caminar. La jefatura de policía, por ejemplo. 200 escalones tiene. Sí, sí. Y no tiene una rampa para discapacitados. Incluso gente y hasta hace, algunos años, muchos lugares, como el Ministerio de Economía, donde funcionó mucho tiempo la Casa de Gobierno, que sí, no sé si lo tiene, ¿eh? La verdad no sé si lo tiene, porque tiene doble escalera. Sí. ¿No? Estamos hablando de edificios públicos. Y algunos entes oficiales que es muy dificultoso caminar por adentro también. Sí. ¿Te acordás del Ministerio de Educación? Por ejemplo. Y tenés razón. No solamente entrar, sino después subir. Porque en el por Ministerio de lugares. Educación tenés que subir una escalera para ir a ciertos despachos. Sí, señor. Y desplazarse por algunos lugares donde son verdaderas conejeras. Y el otro, exactamente. Y el otro tema también es el tema laboral, ¿no? El tema laboral es otra cuestión que sufre una permanente discriminación, cuando hay mucha gente con capacidades diferentes que tiene una inteligencia porque la va desarrollando precisamente por eso que puede superar a cualquiera. Hay una chica, un caso muy emblemático en Ceros, que es no vidente, vive creo que en el barrio INTA de la ciudad de Trelew y tiene uno de los tantos lazarillos que enviaron de Buenos Aires y va a trabajar con el lazarillo y desarrolla una actividad en computación que no todos los empleados de Cero lo pueden hacer. Y todos los días la ves yendo a trabajar. Y no es el único caso. No es el único no solo caso. en Rawson, sino en varias ciudades de la provincia también pasa las mismas situaciones. Bueno, Y la misma esperemos que discriminación este es solo el caso de una Puerto ciudad Madryn. como Puerto Madryn. Importante, pero sí. estamos hablando también de lo que ocurre en los edificios públicos de Rawson, pero En Comodoro Rivadavia. Si empezamos a buscar, encontramos en casi todos lados lo mismo que ocurre con los medios de transporte.
Y muchas complicaciones. Algunos tienen el cartelito ahora, pero antes ni ahí. Y hay quienes putean porque tardan en subir, porque, lo de siempre, lo de todo. Sí, tienen problemas ya lo que tienen dificultades motoras, ¿no? Por ejemplo, con un bastón, imagínate lo que tienen capacidades diferentes, en algunos casos mucho más complicadas, ¿no? A veces uno no sabe cuál de los dos son los discapacitados, ¿no? Bueno. Y después demoramos 4 horas, 5 horas por la discusión. Exactamente. Bueno, vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos con el tema de la selección nacional y esta, yo no sé si decir payasada, pero que si no es una payasada, pegó en el palo.